Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Pues el tema del día de hoy va a ser la regulación de farmacovigilancia a nivel internacional. A nivel internacional, como farmacovigilancia tiene el objetivo de estar armonizada y de que nosotros conozcamos a través de esta clase cómo es que farmacovigilancia logra alinearse en todos los países, incluso en todas las regiones, ¿no? Para esto, pues tenemos que tocar base con lineamientos internacionales. Los lineamientos internacionales se van a adoptar a nivel nacional para que nosotros podamos estar armonizados. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos de lo general a lo particular. Ya habíamos visto que las buenas prácticas de farmacovigilancia son recomendaciones. Bueno, toda la regulación internacional va a basarse en las buenas prácticas de farmacovigilancia para que podamos tener lo mínimo en requisitos regulatorios y en regulación de farmacovigilancia a nivel internacional. Ujú. Entonces, en ese sentido, pues farmacovigilancia a nivel internacional, vamos a tener como premisas que todos los países van a tener un objetivo, que es regular todos los estándares internacionales para que nosotros podamos tener medicamentos seguros, eficaces y de calidad en nuestra población. Ujú. Y para esto, pues tenemos que garantizar que los sistemas de farmacovigilancia a nivel local funcionen. Estos sistemas de farmacovigilancia, pues se van a reflejar a nivel internacional, obviamente, ¿no? Nosotros vamos a tener que, de acuerdo a lo que vimos, que farmacovigilancia funciona a nivel internacional con el Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos de la OMS, bueno, pues con esto necesitamos entonces garantizar estructura de requerimientos específicos de acuerdo a las necesidades y presupuestos locales. Ajá. Para esto, pues farmacovigilancia se ha impactado también por este concepto de reliance regulatorio, el cual es un acto por el cual la autoridad regulatoria en una jurisdicción toma en cuenta y otorga un peso significativo a las evaluaciones realizadas por otra autoridad regulatoria o institución confiable. Esto en que nos facilita en que nosotros tenemos procesos de farmacovigilancia que podemos estar sometiendo aquí en COFEPRIS, pero también hay que someterlos en ANVISA, también hay que someterlos en INVIMA y todos estos procesos pues podrían estar sujetos a que pues si ya está evaluado por una autoridad no tendríamos que estar resometiendo. Ajá. Y esto agiliza la comercialización, agiliza la aprobación de los productos e inclusive agiliza la, la renovación del registro sanitario, ¿no? Entonces, en general, esta armonización y convergencia regulatoria de lo que se busca es que se vuelvan facilitadores para el acceso de los medicamentos en la población y por eso farmacovigilancia pues está impactando con esto, ¿no? Con un reliance regulatorio, porque si se hace un reliance regulatorio entre las naciones, entre los países, pues obviamente farmacovigilancia va a tener procesos sin duplicidad y procesos más ágiles para garantizar la seguridad de los medicamentos, ¿verdad? A eso se está moviendo prácticamente el mundo. Ujú. ¿Qué pasa a nivel internacional? Primero, a nivel internacional, sabemos que nosotros tenemos una base internacional a través de la OMS, que es VG-Flow, ¿no? Con el programa de Uppsala Monitoring Center. Y todos los profesionales profesionales, consumidores, industria farmacéutica, todos van a tener al final del día que llegar acá, ¿no? O sea, una notificación que llega a Vigiflow. En Vigiflow, pues, nosotros tenemos acceso a través de la VigiBase, que es la base de datos mundial de Ramsey y Savis, la cual ustedes pueden acceder sin ningún problema. Pero también vamos a tener a Vigilize, que es la base de datos, pero ya con un poquito más de apertura para las autoridades regulatorias para la búsqueda y detección de señales. Ajá. Entonces, nosotros ya estamos a nivel internacional, pero ¿cómo funciona todo a nivel internacional? Pues justamente porque farmacovigilancia, basándose en las buenas prácticas de farmacovigilancia de las Américas, también va a tener como sustento a las ICHs y también va a tener mucho de dónde sacar con la EMA, ajá, porque la EMA tiene también las buenas prácticas de farmacovigilancia. ¿Sale? Son como un poco más amplias, de hecho muchísimo más amplias que las buenas prácticas de farmacovigilancia para las Américas. Pero también tenemos que observar a FDA, ajá, FDA también tiene sus documentos oficiales, ¿no? Que son en el símil que vamos a ver con las buenas prácticas de farmacovigilancia de la EMA.
Y por otro lado, también tenemos a SIOMS como un ente que también emite recomendaciones y emite literatura para que podamos fortalecer las buenas prácticas de farmacovigilancia, ¿no? Esto es a nivel internacional, esto es lo que se ve a nivel internacional, ¿sale? Pero a nivel nacional, pues obviamente se va a impactar todos estos lineamientos que ustedes ven acá se va a impactar a nivel local, ¿no? Desde la Constitución Política, Ley General de Salud, Reglamentos de Insumos para la Salud y la misma norma 220 SSA 1/2016, ¿sale? Entonces, en general, nosotros ahorita vamos a ver toda la parte internacional para después tocar toda la parte nacional. ¿Sale? Pero pues tampoco quiero que la vean aparte, sino todo se complementa, ¿no? No podemos nosotros decir una cosa y ver el documento de ICH y que diga otra cosa, o sea, todo converge, todo está sincronizado, ¿sale? Porque esa es la idea, ¿no? Farmacovigilancia, como se regula a nivel internacional, no podemos estar contradiciendo cosas internacionales, ¿no? Entonces tenemos que estar muy alineados. Y parte del reliance regulatorio es lo que busca, ¿no? Que nosotros estemos cada vez más armonizados en procesos de garantizar efectividad y seguridad de tratamientos. Ujú. Entonces vamos a empezar con las ICH, ¿no? Las ICH primero nacen de justo esta Conferencia Internacional de Armonización, al igual que el Programa Internacional de Monterrey surge después de la década de los 60, ¿no? En donde pues se hizo evidente que faltaban más regulación, guías para la evaluación de los datos de seguridad, calidad y eficacia, y además estábamos con un tema de globalización de la industria farmacéutica. Imagínense ustedes, ¿no? Que pues no había internet, no había como se dice, no había alineamientos, ¿no? Especialmente para ensayos clínicos no había mucho, ¿no? Entonces, en general, cada país pues pedía lo que quería, lo que tenía en ese momento que pedir, ¿no? De acuerdo al conocimiento que poseía. Entonces había mucha divergencia justamente en los requisitos técnicos que solicitaba cada país, ¿no? Esta divergencia pues hacía que la industria farmacéutica pues tuviera más retraso en la aprobación de medicamentos, ¿no? Tuviera más gasto de tiempo y de dinero, ¿no? Y por eso en la década de los 80, Europa, Japón y Estados Unidos se unen para tener esta propuesta de unión para lineamientos técnicos para la industria farmacéutica, para requisitos regulatorios para los insumos para la salud. Ajá. Entonces, en la década de los 90 surgieron las ICH con tres temas principales: seguridad, calidad y eficacia. Ajá. De esto, pues también se ha agregado otros, por ejemplo, MEDRA, ¿no? Que es el diccionario médico para las actividades regulatorias, ¿no? Lo cual pues también nos ha facilitado muchísimo en cuestión de los efectos adversos que nosotros podemos clasificar a nivel de farmacovigilancia. Ajá. Entonces, estas ICHs, pues en general van a decir los requisitos técnicos para el registro de medicamentos. El objetivo de estas ICH es promover la salud pública, prevenir la duplicidad innecesaria de ensayos clínicos y minimizar el uso de pruebas en animales sin comprometer la seguridad y eficacia. Ajá. Ustedes han escuchado que México es ya miembro ICH. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que México pasó por una evaluación, ¿no? A nivel internacional para ver si cumplía justamente con estos requisitos técnicos mínimos necesarios para que fuera miembro y no solo fuera un observador de ICH. Entonces, ¿qué requiere ahora nosotros? Pues que todos los lineamientos, toda la normativa, todo en cuestión que se requiere para el registro de medicamentos, tengamos una alineación directa con ICH. Ajá, por eso ustedes han visto cambios normativos, por eso el proyecto de norma de farmacovigilancia pues tuvo esta perspectiva de cambiar hacia ICH, conceptos, ¿no? Lo que les decía de que se elimina sospecha de reacción adversa y se queda solo evento adverso, que el reporte periódico de seguridad ahora va a ser un reporte del balance beneficio-riesgo, ¿no? O sea, esos nombres que dices, bueno, ¿y eso qué? Bueno, es porque estamos alineándonos con ICH. Ujú, para que como miembros pues podamos cumplir cabalmente, ¿ok? Entonces no solo farmacovigilancia se afecta con estas modificaciones, sino también todo el aspecto regulatorio de insumos para la salud, al ser el COFEPRIS México
miembro ICH, ¿ok? Entonces, en este sentido, pues nosotros vamos a encontrar diferentes guías ICH, ¿no? Las guías de calidad, de seguridad, de eficacia y las multidisciplinarias. Nosotros vamos a encontrar las guías de farmacovigilancia en los aspectos de eficacia, ajá. Todas estas guías de eficacia, aquí vamos a ver la ICH E2A a la E2F, son solamente de farmacovigilancia. Vean nada más, ¿no? Tenemos bastantes guías dentro de ICH dedicadas exclusivamente a farmacovigilancia. Ajá. Así de importante es la farmacovigilancia. ¿Por qué? Muchos van a preguntar, ¿por qué no vemos a farmacovigilancia en las guías de seguridad? Bueno, pues porque si ustedes ven, observan aquí, las guías de seguridad están destinadas más que nada a los estudios preclínicos, ajá, a los estudios de carcinogenicidad, genotoxicidad, toxicidad, reproductiva, ajá. Si se dan cuenta es más farmacología, ujú. Y recuerda que farmacovigilancia, pues es cuando ya los medicamentos, están a nivel de los seres humanos, ¿no? Ya en la investigación clínica y en la comercialización, ¿ok? Entonces nosotros encontramos guías ICH de farmacovigilancia en las de la E2A a la E2F, ¿ok? Entonces, ICH pues ha enfatizado en contar con estándares multidisciplinarios en los sistemas globales de farmacovigilancia, de tal manera que pues actualmente incluso tenemos el formato de transmisión electrónica para los reportes de caso, de acuerdo a una ICH, ¿no? La E2B. ICH E2B, el cual pues nos habla de toda la transmisión electrónica de los datos de seguridad de los medicamentos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que ICH está involucrada con todo el manejo de riesgos. Recuerda que nosotros vimos en buenas prácticas que nosotros analizamos y gestionamos riesgo. Bueno, todo este análisis y manejo y gestión se llama manejo de riesgo. Ajá. Entonces, nosotros detectamos un riesgo, hacemos una evaluación, hacemos un plan de farmacovigilancia, comunicamos el riesgo y los beneficios y hacemos una estrategia de minimización. Y este ciclo no acaba, este ciclo es siempre, por eso siempre tenemos trabajo en farmacovigilancia, porque siempre hay que estar viendo todo lo que acontece con los medicamentos, ¿ok? Entonces vamos a empezar a ver, miren, aquí está la ICH2B, ¿no? En su revisión 3, que justamente tiene todos los requisitos técnicos para la transmisión de datos, ¿no? De los ICSRs. Recordarán que los ICSR son los reportes individuales de seguridad. Entonces estos ICSRs, que son las notificaciones, pues en general van a estar con ciertos lineamientos específicos de acuerdo a ICH. Por eso pues pone el nombre acá, pone el apellido acá, pone el caso acá, pone el medicamento sospechoso de este lado. O sea, todo eso está bien estructurado y son, recomendaciones ICH. Ujú. Pero también vemos otras, ¿no? Otros, ICH, ¿no? Por ejemplo, el plan de farmacovigilancia, que es la ICH E2E, la cual pues ya tiene sus añitos, que no se ha actualizado, pero que la verdad es que por concepto sigue bastante vigente, que nos habla de cómo generar un plan de farmacovigilancia para disminuir riesgos ante un riesgo identificado, ¿sale? Y entonces, pues vamos a empezar a ver rápidamente, ¿no? Rápidamente qué son estas ICHs una por una. Primero, la ICH E2A nos va a hablar del manejo de los datos de seguridad durante la investigación clínica. ¿Qué es la investigación clínica? Pues todas estas investigaciones que se hacen en seres humanos y que las vamos a conocer como la fase uno, fase 2 y fase 3 de la investigación. Ajá. En estas fases, pues vamos a tener una diferencia muy puntual. Primero en estas fases, pues se van a mostrar datos sobre medicamentos que están en evaluación de eficacia y seguridad, ¿no? En donde vamos a tener poblaciones aleatorizadas, vamos a tener una intervención y vamos a tener un resultado para ver si esto cumple con eficacia, calidad y seguridad. Ajá. Entonces, de estos ensayos clínicos, aquí tenemos prácticamente el ejemplo, ¿no? El ejemplo convencional de un diagrama de un ensayo clínico. Ajá. Entonces, un ensayo clínico va a aportar datos también de seguridad, por eso farmacovigilancia se lleva a cabo durante todo el ciclo de vida de un medicamento. Es erróneo decir que
farmacovigilancia solamente se hace en la población y farmacovigilancia solamente se hace en la fase 4 de farmacovigilancia de cuando está en la población general. No, es incorrecto eso, jóvenes. Farmacovigilancia se hace siempre, en todo el ciclo de vida de un medicamento, y esa es una de las pruebas. ICH-E2A requiere de datos de seguridad durante la investigación clínica. Ujú. Entonces, esta ICH-E2A busca armonizar los procedimientos de farmacovigilancia en ensayos clínicos para proteger mejor a los pacientes y mejorar la calidad de los datos de seguridad. Ojo, mejorar la calidad de los datos de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de garantizar las buenas prácticas de procesamiento de casos. Ajá. Puntos claves de la ICH-2A. Primero, que nos dice los conceptos, ¿no? Conceptos que son muy importantes para todos, ¿no? Concepto como evento adverso, que ya lo vimos, en donde se define como cualquier evento médico desfavorable en un paciente tras la administración de un medicamento sin necesidad de que tenga relación causal con fármaco. O sea, el concepto de evento adverso lo vamos a ver tanto en investigación clínica como ahora con ICH y con el proyecto de norma, como en la comercialización, ¿sale? Esto lo hago referencia para que se acuerden, ¿sale? Se acuerden muy bien de que ya no existe el término de sospecha de reacción adversa, pero en investigación clínica siempre va a ser el evento adverso. Ujú. Reacción adversa es justamente cuando ya hay una relación causal con el medicamento en investigación. Ajá. Esa es la reacción adversa en investigación clínica. Y también nos habla la ICH-2A del concepto de gravedad. Es decir, los 6 criterios de gravedad desde aquí se mencionan, jóvenes. Por eso yo se los pedí que se los aprendieran de pe a pa, porque desde aquí se mencionan en esta ICH-E2A. También nos habla de las reacciones que son inesperadas. ¿Qué quiere decir que son inesperadas? Que no están dentro del folleto del investigador. ¿Y qué es el folleto del investigador? El folleto del investigador es un documento que resume todo el aspecto de eficacia y de seguridad del producto de investigación. Ajá. Resume toda la historia. O sea, hagan de cuenta que es el currículum vitae del fármaco que está en investigación. Ajá. Entonces, si no está ahí lo que le está pasando a los sujetos de investigación, pues esa reacción se considera inesperada o unexpected. Ajá. Algo importante de notar en los ensayos clínicos es este famoso SUSAR. Ajá, ¿qué son SUSAR? SUSAR, además de que no son esperados, son eventos adversos serios o graves. Ajá. Aguas con este término de serios. Serios es un concepto que viene de traducción. O sea, para el español no existe el evento adverso serio, existe el evento adverso grave, pero en inglés, ¿no? Ay, yo también ya me equivoqué, pero en inglés se dice serious. No se dice otra cosa, se dice serious. Ajá. Entonces, nosotros no traducimos serios. Nosotros lo que ya llevamos son graves. Ajá. Entonces, un SUSAR es una sospecha de reacción adversa grave, no esperada. Ajá, que sucede durante la investigación clínica. Entonces son graves, inesperadas y sospechosas de estar relacionadas con el fármaco. Son los SUSAR. Ajá. Y estos definitivamente deben ser notificadas inmediatamente a la autoridad sanitaria, a los comités éticas y de investigación del ensayo clínico. Ujú. Entonces, los USAR son peligrosos. ¿Por qué? Porque al final del día, pues nos pueden comprometer el ensayo clínico y ICH-E2A nos dice notifícalo inmediatamente. Ujú. ¿Qué más nos dice ICH-2A? Los requisitos de reporte, ¿no? La temporalidad que tengo que notificar dentro de 7 días, ¿no? Este, para aquellas reacciones graves y 15 días para otros SUSAR que son graves, pero que al final no impactaron en más. Ajá. ¿Quién debe reportar? Quien reporta en un ensayo clínico es el patrocinador, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, en la clase de investigación clínica. El patrocinador es la industria farmacéutica en general, ajá, o bien el responsable del proyecto, o bien el responsable del ensayo clínico, ajá. Él es el responsable de dar esta continuidad a los aspectos de seguridad. En este diagrama de Venn, yo les muestro, ¿no? Justamente cómo son los eventos adversos, ¿no? En la investigación clínica, todo
En general, como no has hecho análisis de causalidad, pues es un evento adverso. Después vas a tener los que son los suspected adverse events, ¿no? Que se quedan como suspected adverse events, o sea, que no te encuentras una causalidad con la reacción, con el medicamento de estudio. Y vas a tener acá las reacciones adversas, ¿no? Los adverse reactions. Pero de aquí se desprenden justamente los SUSARs, ¿no? Que son los suspected adverse event, los suspected, unexpected, serious adverse reactions y los SARS. ¿Qué son los SARS? Los que ya tienen el análisis de causalidad, ¿no? Los Serious Adverse Reactions. Ajá, que eso es importante que nosotros lo veamos. Entonces, en la investigación clínica, ICH-E2A nos dice, recopila todo, pero ten mucha atención en estos porque son peligrosos, porque ya de entrada están siendo un riesgo durante la investigación clínica. Imagínate si llegan al mercado estos productos, pues obviamente van a ser un riesgo más que un beneficio. Ujú. Después tenemos a la ICH2F, que son, la ICH2F prácticamente nos va a decir cómo vamos a reportar los datos de seguridad que salen de la investigación clínica. Ajá, entonces la ICH-E2F nos dice acerca de este reporte periódico de seguridad durante la investigación clínica. Ujú. Entonces, este se va a hacer en la fase uno, en la fase 2 y en la fase 3 de la investigación clínica. Cada uno tiene su concepto. Por ejemplo, acá en México, pues se pide al finalizar el estudio, pero es muy importante que sepas que esto se hace de acuerdo a ICH. Entonces, este informe es un informe anual, ¿no? En donde se tiene que dar una visión completa y actualizada del perfil beneficio-riesgo de cualquier fármaco que está en un ensayo clínico. Ujú. Lo elabora el patrocinador del ensayo y se presenta anualmente. Para el caso de México, se presenta al finalizar el estudio. Anualmente también se puede presentar. De hecho, la guía de investigación clínica no dice con qué periodos, ¿no? Simplemente te dice, bueno, entrégalo, pero pues uno tiene que marcar las fechas, ¿no? Dependiendo de cómo se trabaja en la industria farmacéutica, ¿no? Cómo estén las fechas globales. Ujú. Contenido clave del DESUR. Primero, pues obviamente una introducción, un estado del desarrollo clínico, cómo se está exponiendo al medicamento, ¿no? Cuántos pacientes se están incluyendo en los ensayos clínicos, qué eventos adversos han detectado durante el ensayo clínico, cuál ha sido el balance beneficio-riesgo durante el ensayo clínico y si se ha cambiado el perfil de seguridad, ¿no? Entonces, ese es el contenido clave de cualquier DESUR, ¿sale? Posteriormente tenemos a la ICH-E2D. La ICH-E2D nos habla entonces ahora de el manejo de datos durante la comercialización. ¿Qué quiere decir esto? Que ya cuando estamos en la población abierta, ¿cómo se van a manejar los datos? Y por lo tanto, aquí vamos a tener definiciones y estándares armonizados para recopilar, evaluar y reportar casos individuales de forma rápida y estandarizada a nivel internacional. Esta ICH2D, pues obviamente, pues la vamos a ver con los Individual Case Safety Report, ajá, los cuales, pues desde aquí, desde ICH-E2D, nos dice cuáles son los criterios mínimos para un ICSR válido, ajá, si no está de estos mínimos necesarios, no le podemos llamar caso. Ajá. Por ejemplo, si me dicen, ¿no? Bueno, no, pues es que un paciente se tomó un medicamento, ¿no? ¿Y qué le pasó? No, pues no sé. Pues entonces eso no es un caso. O fíjate que un paciente falleció. Ajá. Pero ¿qué medicamento crees o qué medicamento era el sospechoso? No, pues no sé, tenía tantos que no lo anoté. Eso no es un caso. Ujú. No es un caso válido. Para ser un caso válido necesitamos cuatro datos al menos. Ajá. Y también nos habla acerca de las notificaciones, ¿no? Del tiempo de notificar.
¿De dónde vamos a obtener los casos? Los casos los vamos a obtener desde los profesionales de la salud, los pacientes, la literatura, los estudios post comercialización o bien las redes sociales o todos los medios digitales, ¿no? Que en este caso, pues, se han visto muchísimo ya en farmacovigilancia. Ujú. Entonces, ¿qué más nos dice ICH2D? Que nos dice que requeremos de recopilar, evaluar y codificar la información. Usualmente y actualmente vamos a codificar con Medra y con Hoodrock. ¿Qué pasa? Con Medra, pues, nosotros tenemos el diccionario de especialidades, el diccionario médico para insumos de la salud y el Hoodrock es para clasificar los medicamentos, ¿no? Que lo vamos a ver en la clase de ICSRs. Ajá. Después vamos a ver el ICH-E2E. La ICH-E2E es el plan de farmacovigilancia. SH2E siempre la dejo para que la lean completa. Esta sí la tienen que leer completa porque esta ICH nos da toda la perspectiva de cómo es que tiene que funcionar farmacovigilancia. Ujú. Ya que esta ICH proporciona un marco para que los titulares de autorización de comercialización o los titulares de registro sanitario, ¿no? En inglés se le conoce así, los MA, Marketing Authorization Holder, y las autoridades regulatorias identifiquen y evalúen, prioricen y planifiquen actividades de farmacovigilancia, especialmente cuando se identifican riesgos potenciales o hay vacíos de información. El plan de farmacovigilancia, pues obviamente se va a basar en el perfil de seguridad conocido del medicamento, en la identificación de los riesgos importantes conocidos y potenciales y obviamente en todas las señales que falta de información, ¿no? Entonces, ICH2 nos habla de algo muy importante para farmacovigilancia. Los riesgos identificados, riesgos importantes, riesgos potenciales e información faltante. Ujú. ¿Qué es cada uno? Los riesgos identificados van a ser todos estos sucesos médicos no deseados para el cual existe pruebas suficientes para una asociación con el medicamento o vacuna de interés. Es decir, son reacciones adversas. Ajá. Son reacciones adversas que ya están identificadas, son riesgos identificados. Riesgos importantes. Es el riesgo identificado potencial que puede tener un impacto negativo en el balance beneficio-riesgo del medicamento o bien un impacto negativo en la salud pública. Ujú. ¿Qué son los riesgos potenciales? Son sucesos médicos no deseados en el cual existen bases que permiten suponer una asociación, pero aún no se ha validado esta asociación con el medicamento. Entonces, ¿esto qué son? Pues son sospechas de reacciones adversas o bien, de acuerdo a nueva terminología, eventos adversos. Ajá. ¿Y qué es la información faltante? La información faltante son toda esta información de seguridad de los grupos etarios o grupos poblacionales que no están incluidos dentro de la investigación clínica. Ujú. Por ejemplo, los niños, los geriátricos, embarazadas, lactantes, ajá, todos ellos no se incluyen generalmente en la investigación clínica y por lo tanto queda como información faltante. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa? Porque es súper importante esto, porque los riesgos no son estáticos, los riesgos son dinámicos. Ujú. Entonces, los riesgos identificados los vas a ver justamente en las cajitas como contraindicaciones. Ajá. De, oye, pues si ya sabes que puedes tener un accidente si tomas este medicamento porque te vas a quedar dormido, entonces ahí va a decir, no tome el medicamento si maneja. Ajá. Es un riesgo identificado. Y ya hay una acción de minimización de riesgo que es ponerlo en contraindicación. Ajá. Pero también vamos a tener los riesgos potenciales de, oye, pues mira, te puede presentar náusea, puede presentar mareo, la verdad, pues no sabemos por qué o no sabemos si está relacionado, pero la clase farmacológica de estos medicamentos, pues te provocan esto. Ok. Ujú. Pero hay riesgos importantes, jóvenes. Los riesgos importantes en general van a estar colocados dentro de un plan de manejo de riesgos. Ajá. Entonces, los riesgos importantes pueden ser identificados o potenciales, ¿sale? O sea, tú puedes tener un riesgo importante que pueda ser ya reacción adversa, ¿no? Por ejemplo, no sé, el día de mañana resulta que te empiezan a llegar casos de, este, em, ¿cómo se llama? Suicidio, ¿no? Suicidio y pues tú dices, ah, pues es que no lo tenía identificado, pero sí es con la reacción adversa, bueno, pues es un riesgo identificado importante. Ajá.
O bien, ¿sabes qué? Todavía no lo tengo identificado que es el medicamento, necesito hacer más estudios, entonces ese es un riesgo potencial importante. Ajá. Este apellido de importante es porque para ti es importante, necesitas poner un plan de manejo de riesgos para minimizar esa importancia, para minimizar ese impacto en el balance beneficio-riesgo del producto o bien el impacto en la salud pública. Ujú. Entonces, resumen. Tenemos preocupaciones de seguridad, tenemos los riesgos identificados, importantes, potenciales e información faltante. Riesgos identificados son reacciones adversas, riesgos potenciales son eventos adversos, información faltante, pues es todo lo que no se incluye dentro de la investigación clínica. Los riesgos importantes pueden ser tanto identificados como potenciales y si son importantes deben ir dentro de un plan de manejo de riesgos. ¿Sale? Entonces, no todos los riesgos van dentro de un plan de manejo de riesgos, solamente los importantes, los cuales pueden ser potenciales o identificados. Ujú. Entonces, contenido de un plan de farmacovigilancia, ¿qué debe tener? Primero, pues cómo está mi producto, ¿verdad? Cómo se ha portado el producto durante la comercialización en la investigación clínica. En este sentido, pues recopilo toda esta información. Después voy a ver los riesgos importantes, los cuales pueden ser los conocidos o los potenciales, ¿no? O los identificados también y la información faltante y ya después, ahora sí, las actividades propuestas para el plan de farmacovigilancia, que puede ser un estudio observacional, puede ser un monitoreo intensificado, puede ser aumentar la notificación, ¿no? Y por eso ICH es muy importante porque te va a dar de, bueno, ya tienes este riesgo identificado importante, bueno, pues ahora, ¿qué vas a hacer en farmacovigilancia? Entonces nos va a mostrar los diferentes métodos de la farmacovigilancia, esta ICH. Vamos a tener la farmacovigilancia pasiva, el reporte estimulado, la farmacovigilancia activa, que la farmacovigilancia activa es una obtención de datos a través de procesos predeterminados. La farmacovigilancia activa puede ser por sitio centinela, monitoreo de eventos o bien análisis de registros, ¿no? Ya sea en expediente clínico o en consulta. Ujú. Pero también nos habla de los estudios observacionales comparativos, ¿no? Estos son estudios observacionales en comercialización o bien investigaciones clínicas dirigidas y los estudios descriptivos, por ejemplo, los estudios de utilización de medicamentos. Todos estos son métodos de farmacovigilancia que nos van a ayudar a visualizar estos riesgos, pero también a disminuirlos. Ujú. Por otro lado, tenemos a la ICH-E2B. La ICH-E2B, como les mencionaba, es el manejo de datos, ¿no? Como desde ICH-2B nosotros vamos a tener esta transmisión electrónica de datos. Ajá. Entonces, nos dice que primero todos los casos o las notificaciones deben ser transmitidos entre las partes interesadas. Por ejemplo, la industria farmacéutica a la autoridad regulatoria o las instituciones a la autoridad regulatoria. Ujú. Las formas de transmisión es en papel y en medios electrónicos. Entonces, en esta ICH se explican qué elementos se necesitan para ser transmitidos dependiendo del origen y del destino de la información. Entonces, resumen como tal, ¿no? Aquí ICH E2A es para la investigación clínica, ¿no? Los datos de investigación clínica. ICH E2B nos queda justamente para la transmisión electrónica de datos. ICH E2D nos queda para el análisis en comercialización. ICH E2F para el análisis de la información en ¿cómo se llama? A ver, creo que ya me confundí por acá. E2E, ajá, en análisis post-comercialización, estaba yo bien. Y la ICH E2F para el reporte de datos en desarrollo. ¿Sale? Entonces, con esto, pues estamos ya finalizando la ICH E2E, que nos habla del plan de farmacovigilancia, la cual ustedes tienen de tarea leerla completa porque es una ICH muy importante para farmacovigilancia en que nos habla justamente de las preocupaciones de seguridad a nivel de riesgo. Ajá. Por otro lado, vamos a tener a la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos. La EMA
así como la OPS tiene sus buenas prácticas, la EMA tiene sus buenas prácticas, ajá, de farmacovigilancia. En este sentido, pues va a tener diferentes módulos para analizar, ¿no? Siendo el módulo uno, pues uno de los más importantes, ya que tiene el sistema de calidad en farmacovigilancia, pero si se dan cuenta, cada módulo tiene un tema muy importante, ¿no? Las buenas prácticas de farmacovigilancia de la EMA son documentos grandes, son documentos amplios y actualizados que nos dice cómo hacer farmacovigilancia, ¿no? Entonces, si en algún momento vas a tener duda, ¿no? Porque esto lo vamos a ver poco a poco, vas a tener duda de, oye, ¿cómo voy a hacer una señal o cómo voy a analizar una señal? Pues vamos a ver el módulo 9. Oye, ¿cómo vamos a hacer monitoreo adicional? Vamos a ver el módulo 10. ¿Cómo se hace una inspección o una auditoría? Vamos a ver por acá las inspecciones, ¿no? Inspecciones y las auditorías. O sea, en general son documentos grandes que nos dicen el cómo hacer farmacovigilancia y ampliamente recomendados. Este semestre no los vamos a dejar leer, pero sí los vamos a ver poco a poco durante el temario. Ujú. Aquí les dejo un resumen de lo que se trata cada módulo, ¿no? Sí les recomiendo que al menos se lo aprendan, así como resumen, porque es importante que ustedes vean de dónde salen los documentos fuente, ¿no? Las buenas prácticas de farmacovigilancia de la EMA nos dan documentos fuente muy importantes, ¿no? En este sentido, cualquier duda que se tenga de cómo hacer algo, hay que revisar siempre buenas prácticas de farmacovigilancia de la EMA porque además están siempre alineadas con ICH, ¿ok? Entonces, por otro lado, vamos a tener a la FDA. FDA nos toca verla también porque la farmacovigilancia en postcomercialización está regulada en Estados Unidos por el título 21 del Código de Regulaciones Federales, ¿no? El CFR 21. Ujú. Entonces, el CFR 21 en la parte 314 nos dice que nosotros tenemos que estar reportando justamente todos estos aspectos de seguridad de los medicamentos. En la parte 600 nos especifica los biológicos y en la parte 310 nos especifica a los medicamentos de OTC, ¿no? Los medicamentos sin receta. Ujú. Aquí tenemos una comparativa de regulación de farmacovigilancia entre FDA y la EMA, ¿no? Entonces, primero, el aspecto regulatorio. En autoridad regulatoria, FDA es para Estados Unidos, EMA es para la Unión Europea. Ujú. La base legal, acá tenemos a la FDA, el CFR 21, en la parte 314, 310 y 600. Para la EMA tenemos el reglamento de la Unión Europea, ¿no? Y las buenas prácticas de farmacovigilancia. El sistema de reporte de las notificaciones que tenemos para FDA es FAIRS, ajá, y para EMA es EudraVigilance. Plazo para reporte de eventos adversos graves e inesperados son iguales, son 15 días para uno y para otro. Ajá. Para el reporte periódico de seguridad, para la FDA se llama PADER y para EMA se llama PESUR. Farmacovigilancia activa, FDA sí la considera como una iniciativa centinela y acá también, pero lo llama diferente. Ujú. Ambos tienen el formato de transmisión electrónica E2B. Para el plan de gestión de riesgos o plan de manejo de riesgos, acá se van a referir a los REMS en FDA y acá no cambia, son los planes de gestión de riesgo, ¿no? De acuerdo a las GBPs módulo 5. Para los estudios por post-comercialización o post-autorización, tenemos que sí, cuando lo exige la FDA, y también sí, de acuerdo al módulo 7 de las GBPs. Ajá. Y bueno, en acceso a público de los datos tenemos limitado para FAIRS, pero de todos modos tú puedes acceder sin problema. Y tenemos también para Ultra Vigilance que puedes acceder sin problema. ¿M? Entonces, esas son las dos autoridades regulatorias más grandes que tenemos, pero pues también tenemos autoridades como Japón. Japón es importante que nosotros la visualicemos como una autoridad que está creciendo. Y también es importante que sepas las autoridades de Latinoamérica, porque mucho de la industria farmacéutica no solo trabaja para México, sino también para Latinoamérica. Ajá. Entonces, aquí está una tarea que les dejo, ¿no? Primero métete a la página de SIOMS,
y busca lo que hay de farmacovigilancia. En general hay muchos documentos y yo quiero que explores al menos uno. También vas a consultar una agencia a la que tú quieras, ¿no? Aquí te puse Gel Canadá, pero puedes consultar Gel Canadá o Japón o Corea, lo que tú quieras, para que me digas qué documentos hay sobre farmacovigilancia en esa autoridad, en esa página de la autoridad. Y otra tarea que te dejo son los nombres de las agencias de países de Latinoamérica. Ujú. Ya te mencioné en algunos, ¿no? Te mencioné INVIMA, Anvisa. Bueno, investígame todas las agencias regulatorias de Latinoamérica. Ujú. Al menos las principales. ¿Sale? Ok, con esto terminamos esta sesión, esta clase de farmacovigilancia a nivel internacional. Que tengas una excelente tarde.